Dice, dormía un león cuando un ratón empezó a jugar encima de su cuerpo. ¿Sí? Pongan atención a la palabra. El día viernes tuvimos la reunión en la escuela, en el colegio de mi hijo. Y decía que uno de los problemas que tienen los jóvenes es de que leen, pero solo leen, pero no entienden. ¿Sí? Y que el gobierno ha dado la disposición de que en este tiempo los niños lean y entiendan el trasfondo de la lectura, que eso les va a ayudar a motivar su razonamiento y cosas como esas, y es bueno, ¿no? Así que le voy a pedir lo mismo, yo voy a leer y quiero que usted entienda, ¿sí? La historia. Dice, dormía un león cuando un ratón empezó a jugar encima de su cuerpo. Despertó el león, dice, y atrapó al ratón. Y a punto de ser devorado, le pidió que lo perdonara, prometiendo devolverle el favor, jactándose el rey de la selva, echó a reír. Pero le dejó marchar. ¿Por qué cree que se rió? Porque era pequeño. ¿Cómo le vas a salvar un ratón? ¿Quién no se hubiese reído? Y dice que le dejó marchar. Pocos días después, unos cazadores apresaron al león y le ataron con una cuerda a un árbol. Pasó por ahí el ratón, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda, o sea, la comió, dejándolo libre, y le dijo, te burlaste de mí, pensando que nada podría hacer por ti. Pero recuerda, no somos capaces de hacerlo todo. Ya es la moraleja. Recuerda, no somos capaces de hacerlo todo. Debemos despojarnos del orgullo, de la soberbia y autosuficiencia. Reconocer que necesitamos de Dios. Y que Él es poderoso y bueno para ayudarnos en todas las circunstancias, en todas las circunstancias, como nos los enseña el libro que hoy vamos a estar estudiando. Dice, el ratón estaba jugando sobre el león, mientras el león dormía, mientras el león dormía. Que denotaba seguridad, confianza. ¿Por qué? Porque el león estaba dormido. Entonces, mientras el león estaba dormido, el ratón podía, sí, hacer de las suyas sobre el león. ¿Sí? Lo que él no contaba es que cuando él se despertó, dice que el león lo quiso devorar. Y al quererle devorar, entonces el ratón yo pienso que tuvo que meditar, ¿sí?, en lo que había hecho, porque dice que le pidió perdón, ¿sí?, y le pidió que no le matara, que no le destruyera, que no le devorara. A cambio de eso, él iba en algún momento de la historia, él le iba a ayudar si es que el león iba a estar en aprietos, ¿sí? Obviamente León, sí, muy autosuficiente, muy orgulloso, es que León, pues, ¿no? Sí, todo el mundo le teme, todo el mundo huye delante de él cuando él ruge, ¿no? Y dice que él en su autosuficiencia se rió del ratón. Le digo, pero vete. Has hablado fatuidad, pero vete. Has hablado necedad, pero vete, le dijo, ¿no? Pensando que él le estaba haciendo un favor, ¿sí? Pero dice que no un día se encontró él en problemas, donde había alguien que era mayor que León, ¿sí? Que era mayor que era el hombre, ¿sí? Quien pudo atraparle con astucia, ¿sí?, con trampas, pudo envolverle, y dice que le ataron.
prácticamente era imposible de que él pueda ser libre. Imposible totalmente. Pero dice que justo por ahí estaba él pasando el ratón y escuchó que era el león, a quien él había en algún momento ofrecido su ayuda, ¿sí? Y dice que fue y le liberó. Como en algún momento, no hace mucho, yo dije, el Señor no es casualidad, en Él todo es, sí, propósito. Todo lo que Él lo hace es tan perfecto, todo lo que Él mueve es tan santo, sí. Para nosotros es impuro, para nosotros es imperfecto, para nosotros es malo, pero para Él todo es bueno. Amén. Sí, vamos a ir al libro de Habacuc. Vamos a ir al libro de Habacuc y vamos a estar leyendo. Solo quiero leer. Amén. Vamos a ir a Habacuc 3. Amén. Y vamos a ir al versículo 19. El Señor Dios es mi fortaleza. Y esto es lo importante. Él ha hecho mis pies como las de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Amén. ¿Alguien ha meditado en esta palabra? Y después de meditar la puso en práctica. Creo que ahí es donde todos fallamos. Creo que es ahí donde tenemos que ir delante de Dios y reconocer, hermanos, que somos fatuos, somos negligentes. ¿Sí? Porque Dios, haciendo de nuestra vida lo que hace, ¿sí? Nosotros no entendemos que en algún momento llegamos a ser ratones, que jugábamos, sí, bajo el silencio, sí, y el encantamiento de león, pero sin darnos cuenta también que en algún momento pudimos habernos convertido en unos leones, sí, donde la arrogancia, la altivez, el egocentrismo se adueñó de nuestras vidas, ¿sí? Y que por ser como somos, Dios tenía que utilizar a algo más insignificante que nosotros. ¿Para qué? Para que seamos avergonzados. Amén. Amén. Bueno, él dice, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas. ¿De quién está hablando? ¿De quién? ¿Alguien sabe de quién hablaba Habacuc? ¿No? ¿No tienen idea? ¿No? Estaba hablando de los venados, ¿sí? Estaba hablando de esos animalitos que no los ve en cualquier lugar, sino siempre los ve en los Alpes. Dicen que ellos son los dueños de los Alpes. Sí, están en los Alpes. Sí, están en lugares donde casi nadie está. Sí, donde la vida es como más rústica, donde la vida es como más peligrosa, donde la vida es como más circunstancial, sí, porque casi allí no encuentras arroyos, porque casi allí no encuentras lugares de producción, son lugares más como más secos, como más abandonados, sí. Sí, si usted, justo yo le decía
pastor, le decía, me parece que anteayer estábamos viniendo, o no sé si yéndonos, y yo le decía, alguien, tal vez habrá dueños por las faldas de las montañas. ¿Por qué se me ocurrió preguntarle? Porque veo cómo Quito ha crecido, ¿sí? Y ahora usted mira las casas así como bien arriba, ¿no? Pero no están así tan arriba. Entonces, no sé, se me ocurrió preguntarle, o sea, ¿habrá dueños ahí? ¿Habrá alguien que sea dueño de esas partes de la montaña? ¿Qué cree usted? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que haya. Ahora mi pregunta es, si hay dueños, ¿por qué no viven ahí? ¿Por qué no producen? ¿Por qué prefieren estar viviendo en un arriendo? ¿Sí? Es raro, ¿no? Si ahora la necesidad o la carestía de esta vida es mucho más fuerte, que yo preferiría irme y construirme una casita ahí como muy simplecita, no importa con tal de no pagar arriendo, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Pero pueden tener dueños, pero nadie vive, o sea, no habitan. Y muy pocos son los que preparan la tierra para sembrar, porque tampoco no es que ver hacia lo lejos, así ve los choclos, ¿no? Que están brotando por ahí, o ve las coles ahí no, ni las papas, ¿no? O sea, son lugares que puede ser que tienen sus dueños, pero no hay nada, ¿no es cierto? No hay nada. Quiero hablarles un poquito de Habacuc, ¿sí? Él estaba muy triste, amén. Sí, él tenía mucho dolor, no por lo que estaba pasando. ¿Sabe usted eso? Él tenía dolor por lo que iba a pasar. Sí, por lo que iba a pasar. Sí. Dice, el profeta Habacuc es consciente de la adversidad. ¿Sí? El profeta Habacuc era consciente de lo que iba a pasar. Dice, este libro es escrito en el año 600 a.C. aproximadamente, antes del cautiverio. ¿Sí? Antes del cautiverio babilónico se escribe este libro. ¿Sí? Pero ya era conocida la fuerza del imperio de Babilonia y estaba ya profetizado el cautiverio. ¿Sí? Significa que Habacuc, cuando empieza a entrar en un tiempo de dolor, de angustia, de desesperación, ¿sí? No era por lo que estaba pasando, sino era porque ya se había profetizado por medio de los profetas mayores lo que iba a pasar, ¿sí? Ya sabían ellos que el pueblo de Israel tenía que ser tomado, ¿sí? Y llevado a Babilonia. Sabía que su tierra iba a ser quemada, que iba a ser sitiada. Sitiada significa totalmente aislada ya, ¿sí? Sabían ellos que todas las riquezas que el Señor había hecho formar, exaltar y todo, iba a ser tomado. Y todo iba a ser llevado al cautiverio. ¿Sí? Sabían qué era Babilonia. Sabían quién era Babilonia. Sabían el poder y la autoridad que había, sí, en ese reinado. ¿Usted se puede imaginar cómo estaba la gente? Pienso yo que muchos sabían lo que ya iba a pasar, porque Isaías, Jeremías, Ezequiel no se quedaban en un lugar. Dice que ellos iban, ¿sí? Volvían, gritaban lo que iba a pasar con el pueblo de Judá. Entonces yo veía y me imaginaba, ¿no? Así como en este tiempo, ¿no? Señor habla, Señor alerta, sí, Señor grita, a veces reprende, a veces exhorta, pero ¿qué hace la gente? Yo pienso que la gente, como decía Dani, si no se enojan, se molestan, no aceptan,
¿sí? Y están viviendo una vida común y corriente. Vienen a la iglesia y hacen las cosas que tal vez se les ordena, pero su vida es así. Pero Habacuc era uno de los pocos hombres de Dios. Se cree levita, ¿sí?, que estaba poniendo atención a la palabra dicha, a la palabra revelada, a lo que proféticamente iba a pasar. ¿Sí? Entonces dice, seguro había incertidumbre, había miedos, y todos sabían de la ferocidad y crueldad del ejército babilonio. ¿Sí? Por las sequías o por el ejército de Babilonia, ¿sí?, se acabarían o serían destruidos los viñedos, las higueras, el aceite, las ovejas, las vacas, productos principales de Israel. O sea, era una tierra agrícola, gente agricultora, ¿sí? Entonces él en ese dolor, por eso es que versículos anteriores dice, aunque la higuera no florezca, era porque él ya estaba dándole forma a lo que iba a pasar. ¿Quién se sienta a hacer eso? ¿Quién se sienta a hacer eso, hermanos? Nadie. ¿Cuándo lo hacen? Cuando sienten el temor de Dios, pero es solo pasajero. Porque mañana no se vuelven a sentar y meditan. Porque si fuera eterno nuestro arrepentimiento, entonces todos nuestros días, nuestro caminar sería diferente. Sería muy diferente. Reconociendo que somos humanos, reconociendo que somos débiles, reconociendo que hay una naturaleza que quiere enseñorearse de nosotros. Reconociendo todo eso, hermanos. Sí. Pero usted se imagina que el Señor dice que Él conoce la intención de nuestro corazón y desde ahí Él empieza a obrar en nuestra vida. ¿Usted se imagina cuántos verdaderamente serían transformados? ¿Ah? Entonces tiene que pesar mucho, pues, la intención del corazón. Tiene que pesar mucho. ¿A qué medida son mis palabras de arrepentimiento delante de la intención de mi corazón? Porque al final el resultado siempre termina siendo otro y peor que el que yo anhelaba en mi oración. Entonces dice que Habacuc, ¿sí?, lleno de incertidumbre, lleno de miedos, porque obviamente, pues, él debió haberse sentido un ratón y también debió haberse sentido un león. ¿Qué dice usted? Por eso, lleno de miedos, de incertidumbre, ¿qué va a pasar? La sequía, ¿sí? Se iban a dañar los viñedos, las higueras se iban a secar, no habrían arroyos, irían a un lugar donde ni siquiera ellos conocían. Mire, el libro de Habacuc es un libro profético que toma su nombre. ¿Sabe lo que significa Habacuc? ¿Sabe lo que significa? Uno que abraza. Acá, Habacuc significa uno que abraza. ¿Cuándo uno abraza? Cuando ama. Cuando sabe la necesidad de alguien. Sí. Uno que abraza. Dice.
Al final de la profecía, este hombre se vuelve apropiado conforme el profeta se aferra a Dios, independientemente de los planes del Señor hacia su pueblo. Amén. Por eso él empieza diciendo: el Señor es mi fortaleza. Sí, el Señor es mi fortaleza. Pero antes de decirlo, sí, en el versículo 17 dice: aunque no haya, no florezca. sí, aunque ya no haya las higueras, aunque ya no haya los animales en los establos, sí, aunque todo esto se acabara. ¿Usted se imagina una persona de esa capacidad? Él estaba poniendo, hermanos, y efectivizando una palabra que se había dado para todo su pueblo, y donde prácticamente él, quiera o no, iba a tener que pasarlo también. Tenía que vivirlo. ¿Por qué el león se burló del ratón? Porque pensó que él nunca iba a pasar algo similar a lo que el ratón había pasado. Eso se llama jactancia, autosuficiencia. Se llama altivez. Porque tal vez pienso que soy mayor que alguien. Porque tal vez pienso que tengo más conocimiento que alguien. Porque tal vez creo que tengo el favor de Dios. Entonces, sí, nunca me va a pasar a mí. ¿Sí? Porque tal vez la sabiduría que tengo viene de Dios. Y lo que yo hago está de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Sí? Déjeme decirle que esta palabra el Señor me la dio a mí. Me decía: diles que yo hago sus pies como de siervas en las alturas. Yo decía: ¿qué significa eso, Señor? ¿Qué significa esto? Y me puse así a mirar. Y Habacuc dice: pero el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Las promesas de Él son eternas. Nadie puede decir que las promesas del Señor son inamovibles, son eternas. Porque las promesas salen de los pueblos del Señor. Y el Señor, sí, no tiene así ni un punto, dice, ni un punto de variación. Él no cambia. No cambia. No cambia. Él sigue siendo la misma persona por los siglos, por los siglos, por los siglos de los siglos. Yo en esta semana miraba, un documental. Me entró la curiosidad de saber acerca del área 51. ¿Sí? Una curiosidad. Y escuchaba, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, antes de contarles. No sé si a usted le ha pasado, hermanos, a mí sí me ha pasado, porque ese es el diablo. Cuando usted está orando o cuando usted está caminando, y tal vez no le ha pasado, pero sí vive eso. Porque si no viviera eso, entonces usted sería diferente. Pero le ha pasado que cuando tal vez usted está orando y alguien por ahí le dice: pero seguro que Él existe. ¿Seguro que Él existe? ¿De quién hablamos? Del Señor. ¿Seguro existe? O
será que morirás y ya se acabó todo? O sea, ¿será que existe un Dios? ¿Sí? A mí sí me ha pasado. Tal vez a las personas no lo escuchan, pero ¿cómo vive? ¿Sí? ¿Usted vive pensando que hay un Dios diariamente? Si usted viviera pensando que hay un Dios, créame mi hermano, que usted viviera diferente. Así que sí nos ha pasado. Sí, entonces mire, en este documental que yo estaba mirando, le estaban haciendo una entrevista a un alien, sí, o sea, a un extraterrestre. Y él le decía, ¿por qué la creación? Y él decía, la creación es por un dogma y por una política que el hombre creó. Cuando él estaba diciendo eso, ¿qué estaba haciendo? Estaba anulando al Dios eterno. ¿Sí? Y decía que sí, que todas las cosas que están puestas, que muy pronto ellos saldrán a la luz, y que muy pronto las cosas se verán, y que sí vendrá una nueva era, un nuevo tiempo, donde nosotros seremos los dioses, donde nosotros seremos las personas que efectuemos, y así un montón de tonteras y medias que hablaban. Sí. Yo decía, pero no está lejos de la verdad. No está lejos de la realidad. Yo a veces voy por la calle o voy a un banco. Antes usted hacía colas eternas para hacer un depósito. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hace? Con las pequeñas, ¿sabe por qué? Porque hay gente que no sabe utilizar todavía el bancomático. Pero usted hace la cola al bancomático. Sí, usted lleva su dinero, digita los números, mete el dinero y ya hizo el depósito. ¿Necesitamos de cajera? No, ya no necesitamos de una cajera. Entonces, imagínense, para el hombre va a ser mucho más fácil arreglar una máquina que pagar a una cajera. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no tendremos a un Dios, sino tendremos a un Dios llamado tecnología. Daniel decía eso y es exactamente. Nosotros podemos decir que no somos esclavos. Yo tengo que decirle con el dolor del alma que sí somos esclavos. Antes, para averiguar algo, teníamos que ir a una biblioteca. Y teníamos que darnos el tiempo, a veces teníamos que dar nuestra cédula, nuestro carnet, dejábamos, porque eso sí no nos cobraban, ¿sí? Nos entregaban el libro y si no podíamos llevarnos teníamos que fotoscopiar lo que necesitábamos y teníamos que ir a casa, teníamos que leer, teníamos que pintar lo que necesitábamos y luego hacíamos el trabajo, ¿no es cierto? Antes era así la vida. Creo que era un poco más esforzada, pero creo que era más humana. Sí, era más humana. Sí, porque podías caminar, porque podías un poco estresarte, pero tenías el regocijo de que ya todo salía, ¿no es cierto? Ahora te sientas en la computadora, le llamas al Google, ¿sí? Escribes lo que necesitas, pones autorresumen, te sale todo y imprimes, ¿sí? Por eso te ha criado la guata, por eso te crió la joroba, por eso ya no tienes ganas de caminar, porque por eso la vista ya se te ha dañado. ¿Por qué? Porque pasas solo metido en el internet, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, querramos o no, nosotros tenemos un esclavo. Tenemos un amo que nos ha hecho esclavos. Sí, somos esclavos. Antes nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Antes alguien nos daba el número telefónico y nosotros teníamos que aprendernos de memoria el número telefónico. ¿Cuántos teníamos ese don? Sí, y nos sabíamos los números telefónicos de toditos. Sí. Ahora, pregúnteme uno. Pregúnteme. A duras penas me ha aprendido el de mi esposo, el de Abby,
Cuando le veo me acuerdo. El del Nico, ¿cuál también será? Pero el de mis hermanos, el del de Stanley sí me sé. Porque se parece al mío. Solo cambian los dos últimos números. Pero los demás no me sé. Yo voy al celular, pongo Nora, aplasto y ¡pac! Suena. ¿Sí? Nos hicimos esclavos. Nos hicimos esclavos. Hermanos, si en estas cosas tan efímeras, tan vanas, no nos hemos dado cuenta cómo está nuestro caminar. ¿Cómo podemos nosotros tener un poquito de conciencia, ¿sí?, de todas las cosas que Dios nos está advirtiendo, de lo que el Señor está haciendo? No tenemos la capacidad. Tendríamos que ir a Google y tendríamos que poner Destrucción Casa de Dios y a ver qué nos arroja el Google. Y tal vez eso, como decía Daniel, tal vez eso nos traería una reflexión para saber cómo vamos a morir. Necesitamos buscar toda la información que nos da el Google o el Facebook para saber cómo vamos a morir. Pero no nos ponemos a pensar que bíblicamente nosotros tenemos diferentes formas de destrucción que no fueron escritas en Google, que no fueron escritas en el internet, fueron escritas antes de que nosotros naciéramos. Yo le decía el viernes al Señor, cuando yo estaba orando, le decía: Señor, tú, o sea, tan perfecto fue tu amor, que cuando Jesucristo, cuando tú decidiste despojarte de tu único hijo, y Jesucristo decidió renunciar a todos sus derechos como hijo de un rey, Él no miró ese momento. Él miró el futuro. Él te miró a ti. Te miró a ti. Él nos estaba mirando a nosotros. Él estaba mirando a cada uno de nosotros y a nuestras generaciones. Y Él estaba diciendo: vale la pena. Vale la pena morir por ellos. Él sabía, hermanos, Él sabía cuáles iban a ser nuestros pecados. Él sabía dónde nos íbamos a ensuciar y dónde nos íbamos a sumerger, que íbamos a ser como la puerca y íbamos a ser como el perro. Él sabía, hermanos. Yo pienso que el Señor le hizo mirar así en una pantalla grandota y le hizo mirar por cada uno de nosotros. En su soberanía, en su deidad, Él miró a cada uno de nosotros. Y sabía todo lo que nosotros íbamos a hacer. Él decía: vale la pena. Lo voy a hacer, vale la pena. Porque este pueblo va a estar tan perdido, tan mancillado, que yo voy a tratar de hacer algo por ellos. Y digo a tratar de hacer algo por ellos, porque ya de ahí en adelante ya no dependía de Él, sino dependía de ti. Dependía de mí. Entonces mire a Habacuc en toda su necesidad, hermanos, y en toda esa impotencia, él hace este cántico. Y en este cántico es el Espíritu Santo, porque él era profeta, y para que hable a la vida de él tenía que estar el Espíritu Santo allí. Y era el Espíritu Santo el que le decía: bueno, el Señor es tu gozo y es tu fortaleza. Y es allí donde Habacuc le dice: Señor, tú haces mis pies como de las ciervas y me llevas a caminar en las alturas. No estaba hablando de que nos lleva a vivir espiritualmente. Estaba diciendo que íbamos a llegar un momento a vivir como siervos, como venados, hermanos, como gente irracional, gente incapaz de decidir, gente incapaz de poder mirar la obra de Dios en nuestra vida.
que íbamos a ser llevados por circunstancias, por pruebas, por problemas, puestos por Dios. Sí, hermano, claro que sí. Todo lo que nosotros caminamos y con lo que nosotros nos encontramos todos los días es puesto por Él. Él es el que lo decide. Y es allí donde Él convierte nuestros pies como de las siervas y nos lleva a los Alpes, a esos lugares áridos, secos, donde solamente puedes mirar circunstancias, donde la desesperanza y donde la humillación te hacen sumirte en tu humanidad. Te hacen sumirte en la humanidad. ¿Por qué? Porque simplemente, hermano, tú no entiendes que cuando Dios a nosotros nos prueba, Él tiene que cambiar nuestro calzado. Pero solamente es el Espíritu de Dios el que tiene que moverse allí. Yo mientras hacía esta enseñanza, se me venían muchas personas. Yo decía, Dios decidió probar. Dios decidió probar a los hermanos. Y me hacía ver a una familia, me hacía ver a otra familia, me hacía ver a personas. Y yo decía, Señor, o sea, Señor, que cuando tú te presentaste a este hogar y moviste todo y les dijiste, esto voy a hacer, sí, y las otras personas empezaron a decidir, dijeron, pero no hagas esto, pero no hagas este otro, y no hagas este otro. Entonces, no eras tú. No era yo. Los estaba probando. Los estaba probando. Entonces yo miraba y era como que el Señor me hacía verlo. Me decía, ¿sabes qué es lo que debería ser los pies de la sierva? Y me decía, ¿por qué no ir y buscar mi presencia? ¿Por qué no ir y buscar el árbol? Y decirle, mira, Señor, esto ha sido parte de mi vida. Y de la noche a la mañana empieza a ser destruido. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué permitirás tú? ¿Qué no permitirás tú? Y me hacía ver con una persona, con otra persona, con otras personas. Se resumía en un punto. Ve. Ve. Porque cuando el Señor decide, hermanos, convertir nuestros pies como de las siervas, es porque tú le estás dando lugar a que no camines como una persona racional, que ha aprendido tanto y ha conocido tanto y tiene tanto, que cuando empiezas a vivir las circunstancias, ¿qué es lo primero que haces? Tratas de entender, tratas de poner todo así como en orden, ¿sí? Y al final, ¿qué pasa? ¿No sale tú peor? Porque sin darte cuenta, has perdido mucho en vez de ganar. Has perdido tanto. Pero si tú eres convertido tus pies como de las siervas, y la fe que hay
en tu vida. Te lleva a mirar la realidad, pero a creer en que Dios es tu fortaleza. ¿Cuál será el resultado? Gozo, victoria, victoria. Mire, el profeta tuvo que pasar por las rudas pruebas de la pobreza y del hambre. Mire, tuvo la capacidad de poder bajar hasta las profundidades más grandes. Recuerde quién era un levita. Recuerde quién era un sacerdote. Gente, hermanos, a vivir así nomás, así como los Pisfismay en ese tiempo. ¿Sí? Gente honrosa. Bienaventurados. ¿Cuántas veces feliz? 7. Pero dice que Dios cambió sus pies como de las siervas. Así que dice que le dio la oportunidad, no le hizo mal, le dio la oportunidad de que pueda mirar lo que es la pobreza. Qué absurdo, ¿no? Que te dé la oportunidad de que puedas ser pobre, de que te dé la oportunidad de que tengas hambre, de que te dé la oportunidad de que desciendas hasta lo más profundo, pero que también te dé la oportunidad de que subas a lo más alto. Pies como de siervas, para que camines en las alturas. Las alturas significan, hermano, que tu mirada siempre esté puesta arriba. Que por más, hermano, fuerte que sea el problema, difícil de sobrellevar tu propia vida, hay gente, hermanos, que no pueden ni con su propia vida. Y digo, no pueden ni con su propia vida, hermanos, porque no tienen la capacidad de poder tener dominio propio, de tener un carácter definido, de tener una identidad, hermano, que les lleve a hacer lo correcto. Todo el tiempo andan tambaleando, todo el tiempo andan que se quieren caer, todo el tiempo andan golpeándose con las olas. Todo el tiempo. No pueden con ellos mismos y quieren tratar de solucionar la vida de los hijos, la vida del ministerio, la vida de su economía. Y el Señor, el Señor dice por medio de Habacuc: el que hace mis pies como de siervas. Que tengas la capacidad de poder subsistir en medio del problema, de la aflicción. ¿Cuántos hermanos se encuentran aquí cuando hay circunstancias, hermanos, donde eres afectado? Tú es afectado tu casa, es afectado tu familia, es afectado tu trabajo. ¿Cómo te pones? ¿En qué te conviertes? Te conviertes en un ser irracional. Te enojas con todo el mundo, hablas, maldices, traes maldición a tu casa, porque no entiendes que quien dio la autoridad para convertir tus pies como de siervas fue el Señor, porque quería probarte y porque quería que quede grabado en ti que tu mirada todo el tiempo tiene que estar confiada, tiene que ser confiada, no en el hombre. ¿Cuántas personas, hermanos, han perdido su identidad por confiar
en el hombre. En el primer hombre que confían es Dios. No te preocupes, yo puedo hacerlo. No te preocupes. Cosas que el Señor me ha venido hablando en estos días. No te preocupes, yo puedo hacerlo. Lo hará. Pasan 2, 3, 4 años y no lo haces. Porque no tienes la capacidad de decirle, sí, por favor, dame así. Pero según tú, sí lo puedes hacer. Vuelves a la casa dentro de 10 años y está el mismo mal ahí. ¿Cuándo lo hiciste? Tenías todo para hacerlo. Y no lo haces. Si el Señor te hace tus pies como de siervas, ¿no crees que Él tendrá la capacidad de darte la fuerza para que puedas caminar? Pero si tu estado, hermanos, mengua por causa de lo que estás viviendo, yo quiero preguntar algo. ¿Tú crees que al enfermar a tu hijo, el Señor, con cualquier enfermedad, sí, lo está haciendo porque Él es malo? ¿O qué crees que es lo que el Señor está haciendo? ¿Qué creen? ¿Sabe lo que el Señor está provocando en ti? Ve, para que creas. Búsqueda. Pero como nosotros, hermanos, somos autosuficientes, queremos nosotros darle la solución. ¿Tú crees que si el Señor provoca un problema en cualquier situación de tu vida, es porque el Señor la quiere tener así? ¿O qué es lo que el Señor está provocando? Él está provocando fe, seguridad, confianza. Absurdo, irónico, ¿no? Pero es allí donde el Señor se moverá para que después nosotros lleguemos a ser como siervos, como verdaderos siervos, hermanos. ¿Por qué crees que Dios permite, aunque Él no lo quiera, sí, que hayan personas que salgan? ¿Por qué crees? Dios está provocando en nosotros pasión, está provocando temor. Señor, guárdame, líbrame, ayúdame. Pero como somos hombres fatuos, es lo malo que vemos. Es el Señor, hermanos, el que nos lleva a caminar con seguridad. Vamos a ir a Salmo 104. Vamos a leer. Dice, vamos a leer todo. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Cuán grande eres, Señor y Dios mío. Tú has vestido de gloria y esplendor. Te has envuelto en un manto de luz. Tú extendiste del cielo como un velo. Tú afirmaste sobre el agua los pilares de tu casa. Allá en lo alto, conviertes las nubes en tu carro. Viajas sobre las alas del viento.
Los vientos son tus mensajeros y las llamas de fuego tus servidores. Pusiste la tierra sobre sus bases para que nunca se mueva de su lugar. El mar profundo cubría la tierra como si fuera un vestido. El agua cubría las montañas, pero tú las reprendiste y se fue. Huyó deprisa al escuchar tu voz de trueno. Subiendo a los montes y bajando a los valles, se fue al lugar que le había señalado, al límite que le ordenaste no cruzar, para que no volviera a cubrir la tierra. Tú envías el agua de los manantiales a los ríos que corren por las montañas. De esa agua beben los animales salvajes. Con ella apagan su sed los asnos del monte. A la orilla de los ríos anidan las aves del cielo. Allí cantan entre las ramas de los árboles. Tú eres quien riega los montes desde tu casa. Allá en lo alto, con los torrentes del cielo satisfaces a la tierra. Haces crecer los pastos para los animales y las plantas que el hombre cultiva para sacar su pan de la tierra. El pan que le da fuerzas y el vino que alegra su vida y hace brillar su cara más que el aceite. Sacian su sed los árboles, los cedros del Líbano que el Señor plantó. En ellos anidan las aves más pequeñas y en los pinos viven las cigüeñas. Los montes altos son para las cabras y en las peñas se esconden los tejones. Hiciste la luna para